Bien, vamos a empezar a hablar de el proceso necesario para pasar de ser una víctima a ser un creador o una creadora de la propia vida. Víctima es el lugar, el personaje en el cual vibran la mayoría de las personas en este mundo. Esto es lo que trae tanto sufrimiento. ¿Qué es ser víctima? Bueno, es estar en lo que llamamos dualidad. Es decir, creo que estoy separado de los demás. Por lo tanto, los demás pueden hacerme daño o pueden hacerme feliz. El poder está afuera. Esto es lo que me mantiene en víctima. La mayoría de las personas que comienzan a describir situaciones dolorosas que viven, comienzan hablando de un otro, de su pareja, de sus hijos, de sus padres, de sus jefes. Otro que hace algo que me hace mal, otro que me ha hecho algo que me dañó, otro que no hace las cosas como yo quiero. Es decir, en otros, en el afuera mío, hay un poder que yo creo y sostengo esta creencia que puede hacer que mis emociones cambien. Entonces el bienestar o el malestar en mí están en manos del afuera. Estoy sin poder. Esto básicamente es ser víctima. Bueno, ¿qué es entonces ser un creador o una creadora? Es lo contrario a lo que definimos antes. Es crear deliberadamente, conscientemente mi vida. Saber que yo estoy creando lo que me sucede. Para esto hay que pasar de la dualidad a la unidad, es decir, pasar a una mente cuántica que perciba el mundo, el entorno cuánticamente. La unidad me habla de esto, todos somos uno, lo cual no significa que todos seamos iguales, ni que pensemos igual, ni que sintamos igual. Pero sí me está diciendo que si otro hace algo que a mí no me gusta, lo que yo debería hacer es pensar, ¿por qué no me gusta? ¿Qué hay en mí que hace que eso impacte de esa manera? ¿Y qué puedo hacer al respecto? Porque claramente yo al otro no lo puedo obligar a cambiar. Puedo perder años de mi vida esperando que el otro cambie o intentando que el otro cambie. Entonces el otro hace o deja de hacer algo, impacta en mí, dejo de luchar con el afuera, con el otro, miro hacia adentro y me pregunto, ¿qué lección trae para mí esto que estoy viviendo con el otro? Esta es la entrada para empezar a entender, a comprender el rol de creador. Bien, vamos a empezar por el primer paso, el lugar de despegue, donde me encuentro como víctima y del lugar del cual deseo salir para vivir mejor. Vamos a dar un ejemplo bien concreto que después cada uno puede llevar a su vida y ver en qué se siente reflejado, pero es siempre más o menos la misma dinámica. Soy víctima de qué, por ejemplo, mi pareja me engaña. Me entero que mi pareja me ha sido infiel. Teníamos una relación en la cual la fidelidad era un valor importante y me entero que me engañó con otra persona. Me siento herido, me siento desgraciado. Este sentimiento que empieza a gestarse en mí de desgracia, de daño, hace que por física, a través de la ley de la atracción, yo empiece a generar más y más sentimientos de qué desgraciado soy. Entonces termino obviamente
concluyendo en que todo me sucede a mí, que este no es mi día, ni mi semana, ni mi vida, ni mi mundo, ni no debería haber nacido, tendría que volver a nacer. Todos estos pensamientos que fluyen como un efecto dominó. Es la ley de la atracción en acción, lo que pasa es que la estamos utilizando en nuestra contra. Bueno, acá claramente hay un otro, que es mi pareja. Hizo algo que me dañó, me engañó. Y me asiento en esta trampa de creerme víctima. Por supuesto que el hecho existe, que mi pareja estuvo con otra persona, no es algo que yo me estoy inventando. Pero más allá de eso, tendría que empezar a ver qué hay detrás de esto, porque siempre que hay alguien que engaña, hay alguien que es engañado. En este caso sería yo la víctima, la engañada. Me tendría que empezar a preguntar por qué busco ser engañada, pero estoy tan asentada en el lugar de víctima que ni siquiera puedo hacerme estas preguntas. Mi mente necesita ser víctima. Este sería el lugar de despegue, donde estoy sufriendo. Bueno, seguimos en este estado de víctima, donde vamos a pasar, como en la mayoría de los casos, al enojo. Porque si hay alguien que me ha hecho daño, me tengo que enojar con ese alguien. Como yo creo que ese otro tiene el poder de dañarme, tiene el poder de haber cambiado el supuesto bienestar en el que yo vivía, que esa es otra ilusión, me tengo que enojar. Entonces paso de ser la víctima desconcertada, que no entiende cómo ha sido engañada, en una relación donde habíamos pactado algo y de pronto el otro rompió ese pacto. Paso de ser esa víctima pasiva a hacer algo más. Como por supuesto lo que me queda por hacer en mi mente dual siempre es con respecto al otro, nunca hacia adentro mío, lo único que puedo hacer es enojarme con el otro. Entonces comienzo a odiarlo y a echarle la culpa de todos mis males. Acá es cuando empiezo a reforzar la creencia de que soy una víctima y peor aún, empiezo a reforzar la creencia de que el otro tiene poder sobre mí, que el afuera tiene poder sobre mí, sobre mi vida. Esto es muy, muy dañino. A partir de algo puntual que sucede en mi vida, es decir, mi pareja me engaña, yo le estoy dando el poder a todo el afuera, a mis jefes, a mis vecinos, a mis amigos, al clima, al gobierno, a lo que sea. Cualquier cosa externa a mí me puede dañar. Y este evento que está sucediendo en mi vida me lo está demostrando. Por lo tanto, me asiento en mi lugar de víctima. Qué mal me siento, yo no merecía esto. Bueno, entre lágrimas y sollozos, me siento cada vez más víctima, ¿no? El enojo me sirve un tiempo, después vuelvo a caer. Es decir, el lugar de víctima no es muy colorido, no tiene muchos lugares donde estar. O me siento muy mal y triste o me siento enfurecido. No hay muchos más colores en este arco iris paupérrimo de ser la víctima. Entonces tengo que volver a llorar, a ponerme mal. Este es el momento en el cual empiezo a traer a mi vida toda la evidencia de que soy una víctima. Es decir, me voy a rodear de personas que me confirmen que soy una víctima. Me voy a rodear de amigas y amigos que les haya pasado algo similar. Allí es donde se empiezan a formar esta clase de clubes mediocres de gente quejándose de la misma problemática, quejándose de que hay unos otros que nos hacen daño a unos, que somos nosotros, que somos los buenos, y hay unos malos afuera, desde maridos infieles hasta jefes abusadores, hasta madres o suegras maltratadoras. Nosotros somos un grupo de gente víctima
buena, que ha hecho las cosas bien o como pudo y nos han dañado. Me van a empezar a pasar más cosas además. No solo mi pareja me engañó, sino que aparte el aumento que pedí de sueldo no se va a dar, mi hijo va a tener un accidente haciendo deporte, mi hija me va a contestar mal, el perro se va a enfermar. Es decir, yo necesito confirmar que soy una víctima universal, que no hay nadie, ni siquiera un bebé recién nacido en la frontera entre Palestina e Israel lo pasa tan mal como yo. Yo soy la persona que más sufre en el mundo, necesito contárselo a todos, que todos me lo afirmen, confirmen y sobre todo que todos se junten conmigo, que hagamos una coalición para todos coincidir en que mi pareja es detestable. Es muy importante en este punto introducir un concepto que es el de el universo siempre me da la razón. El universo no juzga. El universo no juzga, o Dios no juzga, o la fuente creadora no juzga, como querramos llamarle. Yo digo universo, ustedes pueden poner en ese lugar la palabra Dios, o fuente creadora, o fuente de energía universal, lo que sea. El universo no juzga. ¿Qué quiere decir que no juzga? Yo me estoy sintiendo muy mal y víctima porque mi pareja me engañó. Y el universo no dice que estúpida, que es María, que se siente mal pudiendo sentirse bien. Esto es no juzgar, no me juzga de tonta porque me estoy sintiendo mal. El universo siempre me da la razón porque es física. Si yo vibro y me asiento en que estoy mal y que mi vida es una desgracia, el universo, a través de la ley de la atracción, me va a dar la razón. Por eso es que me empiezan a ocurrir cosas cada vez más desgraciadas. Entonces ahí es cuando yo termino diciendo, viste que tengo razón, viste que soy la que peor la pasa en el mundo, la que más sufre. Entonces, tengo un accidente de tránsito, choco con el auto, termino enyesada en una guardia, vienen mis amigas. Ay, qué desgracia, encima te pasa esto, sí, viste, encima con todo, con lo de mi marido, el perro, de mi hijo, mi hija, mi sueldo, y encima ves cómo sufro, mi vida es una porquería. No. Es decir, entré en una dinámica en la cual la física cuántica está trabajando, porque siempre está trabajando, no depende de si yo creo o no creo, o le enciendo una vela al quantum o no. Siempre trabaja porque es física. Y es la ley de acción, es la ley de atracción en acción la que está haciendo que a mí me sucedan cosas cada vez peores y que yo me sienta cada vez peor, porque yo decidí que era víctima y el universo me está dando la razón. Acá tengo que volver a caer al otro lado de este balancín de víctima. No puedo estar mucho tiempo en ese lugar de llorar, así que vuelvo a enojarme. Como dijimos antes, no tengo muchas opciones como víctima, o me enojo o me deprimo. Como deprimirme y tirarme en la cama no puedo, o puedo 2 días, después me tengo que levantar a trabajar, me enojo. Y ahora me enojo conmigo, pero sigo en un lugar de dualidad. ¿Por qué? Porque soy una idiota que no me di cuenta que el otro me iba a engañar. ¿Cómo no me di cuenta? Mi mamá siempre me dijo, ese hombre no te conviene. Mis amigas me decían, tu marido me parece que anda en cosas raras. Yo creo que lo percibía, pero me mentía. Entonces me enojo conmigo, o sea, me pongo a mí misma como un otro. Y asiento esto de que mi pareja me engañó, mi pareja me dañó. Y yo estoy enojada conmigo por no haberme dado cuenta que el otro me iba a engañar, o que el otro me iba a herir, o por no haberlo hecho yo antes, o vaya a saber por qué, pero estoy ahora enojadísima conmigo y con el otro. O sea que sumo enojo. En ningún momento estoy haciendo nada productivo para que en mi vida empiecen a suceder cosas positivas. Estoy todo el tiempo vibrando del enojo a la tristeza, de la tristeza al enojo conmigo, al enojo con otro,
y termino mareada, pero mareada en un lugar de desgaste y de malestar constante, donde obviamente sigo atrayendo, porque todo el tiempo estamos creando y me van a seguir ocurriendo cosas que ahora no solo me entristezcan, sino que me enojen. Acá estoy un tiempo enojada conmigo, hasta que tengo que volver a derivar esta energía de enojo en el otro físico, en mi pareja. Entonces ahora mi lema es: el otro debería pedirme perdón. Estamos claros que no estoy tomando ninguna acción, es decir, yo podría decidir irme, podría decidir echar al otro, estoy inmóvil en que soy la víctima, enojada con el otro, conmigo misma, y ahora pidiéndole al otro que me pida perdón sin pedírselo, es decir, lo hablo con mis amigos, con mi terapeuta, el otro debería pedirme perdón, no tiene perdón, no tiene perdón de Dios, lo que me hizo, lo que nos hizo, en que empiezo a incluir gente que no tiene nada que ver. Acá es donde empiezo a meter a los hijos, lo que nos hizo como familia, lo que nos hizo como proyecto. Y me empiezo a decir un montón de mentiras. Y empiezo a caer en una dinámica que es muy peligrosa, que es: el otro debería hacer X cosa para que yo me sienta de X forma. Es decir, si el otro me pide perdón, yo me voy a sentir mejor, lo cual es mentira. Si llegara a pedirme perdón el otro, el alivio va a durar un tiempo y luego yo voy a comenzar a vengarme de diferentes maneras, o a pedirle que pague por diferentes medios el daño que yo creo que me ha hecho, porque seguimos en la creencia de que el otro me ha dañado. Se entiende que yo no me estoy haciendo cargo de nada de lo que a mí me toca en esta relación, donde obviamente, como en toda relación humana, fluye una energía. Y acá pueden entrar en esta vibración de el otro debería pedirme perdón, pueden entrar erradamente ciertos conceptos, como el concepto de perdona para ser libre, si quieres sentirte bien debes perdonar. Empezamos a leer cantidad de pavadas, las leemos mal, y por supuesto leemos lo que nos viene como anillo al dedo para seguir sintiéndonos víctimas, ¿no? Porque cada vez que leo perdona al otro para liberarte, sigo creyendo que el otro me ha hecho daño. Con respecto al perdón, que es un tema larguísimo, lo único que voy a decir es: no puedo perdonar a nadie más que a mí mismo. Esto lo hice en un curso de milagros. Y basados en la dualidad, en la unidad, parados en la unidad cuántica, no puedo perdonar a nadie más que a mí misma. Lo que pasa es que todavía no me doy cuenta que yo fui creando esta realidad que tengo. Todavía creo firmemente que todo era feliz hasta que él me engañó, ¿no? Una especie de lotería diabólica en la que yo saqué el peor número. Entonces empiezo con respiraciones, meditaciones para perdonar al otro, escribo cartas, es decir, sigo teniendo a mi pareja durmiendo al lado mío todas las noches, pero durante el día le escribo cartas para perdonarlo, las quemo, las tiro al inodoro, hago todas estas cosas que no tienen ningún sentido, porque por adentro mío fluye un río de odio que muy lejos está de la iluminación del Buda. Entonces, bueno, aquí también hay personas que entran en un laberinto de darse sesiones de Reiki, de equilibrar no sé qué cosa, de hacerse leer las cartas, es decir, más dualidad, más dualidad, más dualidad. Como el daño está fuera mío, porque me lo hizo otro, la salvación, la solución, tiene que estar afuera mío también. Entonces la busco afuera. Sigo en el lugar de víctima, enojada y encima esperando, así suspendida en el tiempo, que el otro haga algo, que es pedirme perdón,
Y como el otro no lo hace, yo empiezo a hacerme la que soy muy espiritual y lo perdono igual, pero en el fondo siento una frustración enorme porque no sucede nada de lo que yo quiero que suceda. Bueno, claramente como este estado semi espiritual en el cual había estado pareciendo vivir durante unos días, no era cierto, no era real. Vuelvo con todo, con toda mi descarga, al odio contra mí misma o contra mí mismo. Ya empiezo a insultarme más fuerte, ya me siento un imbécil, que no sirvo para nada, que en realidad no es solo que soy cornuda o cornudo, sino que nunca serví para nada de nada, ni en mi trabajo, ni como madre, ni como padre, ni como hermano, no, nada me sale bien y encima no tengo dinero y bueno, exagero muchísimo el nivel de enojo conmigo, pero ya estoy llegando a un punto en el cual me empiezo a sentir como detestable, porque yo mismo me empiezo a cansar de mi estado. Ya canso a los demás, me canso a mí, siempre hablo de lo mismo, siempre obtengo los mismos resultados, es decir, siempre me voy encontrando con gente que vibra parecido y le va muy mal, y si se me cruza por una de esas alguien que le va bien, le deseo lo peor y luego me siento culpable. Pero en este estado, ¿por qué busca la mente pasar de la tristeza al enojo con el otro, al enojo conmigo, a sentirme miserable, a querer perdonar al otro, el otro no me perdona, entonces ahora me siento imbécil y me enojo más? Esta es una forma de la mente de entretenerme para no conectar con mi interior. Esta es la famosa zona de confort. Entonces, acá sigo siendo víctima, pero ya no me queda tan cómodo porque la vida no me está resultando. Es decir, ya mis hijos no me aguantan, el perro sale corriendo cada vez que me ve, mis amigas ya no acuden, cuando digo vamos a tomar algo, no vienen, tienen una excusa. En mi trabajo mi jefe me marca que estoy siempre de mal humor. Es decir, ya no me está sirviendo este traje de víctima y tengo que empezar a hacer algo. El tema es que acá, por primera vez en la vida, me pregunto, bueno, pero ¿qué es lo que puedo hacer? Empezamos a salir nuevamente de ese lugar, vamos a decirle alto, en cuanto a lo emocional, a la furia, de ese último enojo, esa última decepción y frustración, con todo este tema del perdón y no perdón, donde no obtuve resultado alguno. Empiezo a bajar, ya mi ánimo está por el piso. Las personas se animan a decirme que estoy insoportable, que siempre hablo de lo mismo, que debería hacer algo, que es verdad que él, bueno, me engañó, pero ¿y qué voy a hacer yo con mi vida? Y ahí es donde el lugar de víctima, como dijimos antes, no me queda cómodo. Empiezo a darme la posibilidad de ponerlo en duda, es decir, está bien, soy la víctima, pero ¿de qué me está sirviendo? Porque así la vida no tiene ningún sentido, me estoy cansando de mí mismo, me estoy quedando solo y nada me está resultando bien, y además el otro, bueno, es el otro y no me ha pedido perdón, o me ha pedido perdón, pero yo me siento triste igual. Empiezo a encender esa pequeña lucecita dentro que me dice que la vida es otra cosa, que tenía sueños, que tenía objetivos y que los dejé allá perdidos hace no sé cuánto tiempo, y que tal vez es hora de reencontrarme conmigo. Este es el momento de quiebre donde si yo sigo adelante y me mantengo firme poniendo en duda ese lugar de víctima y salgo de mi zona de confort y pido ayuda, porque va a ser difícil que solo pueda salir del laberinto, acá puedo empezar a despegar y a cambiar mi vida.
En este momento voy a dar con alguien, ya sea un grupo de personas, un terapista, un entrenador emocional, un acompañante emocional, quien sea, que si tiene bien encendidas las luces, me va a aconsejar que lo primero que haga es dejar de quejarme, cerrar la boca, acallar la mente y lo más importante, lo que siempre digo, dejar de contarme una y otra vez el cuento mentiroso de mi vida. Dejar de contarme una y otra vez a mí y a todo el mundo que pasa las desgracias de mi vida. Acá es donde el cuento que me vengo contando siempre se rompe. Ya no me explica nada este cuento. Está lleno de mentiras, de borrones, de silencios, de agujeros, de dudas. Vengo contando el cuento de que yo era muy feliz hasta que mi marido me engañó, y esto es una versión muy Disney de la vida. Físicamente es imposible, que mi vida era feliz y en bienestar y de pronto todo se derrumba porque mi marido me engañó. Si mi vida era feliz y en bienestar y mi marido me engañó, mi vida puede dejar de ser feliz por un instante, pero mi bienestar no me lo quita nadie. Es decir, tengo que empezar a aceptar que no estaba todo tan bien y que más bien estaba todo atado con alambre, y pasó algo, como podría haber sido cualquier otra cosa, pero pasó algo que hizo estallar todo un enjambre de cables pelados que hicieron saltar todo el circuito eléctrico de mi vida y seguramente la de mi marido también. Entonces, empiezo no por intentar hacer algo que no puedo hacer, porque en este punto mucha gente intenta nuevamente con que, bueno, entonces me voy a anotar en yoga, voy a leer tal libro, voy a hacer tal meditación, se pone como en modo optimista, pero a un punto exagerado, ¿no? Voy a vivir la vida cantando y contenta, con un poquito de resentimiento en el fondo, de despecho, y todo esto es falso, de vuelta es ilusión. Entonces no se trata de hacer algo nuevo que nunca hice y que me va a costar hacerlo y que no lo voy a poder sostener en el tiempo. Es más simple, se trata de dejar hacer algo viejo, algo que vengo haciendo hace tiempo, dejar de hacerlo. Hace tiempo vengo contándome un cuento que es mentira. Voy a empezar a dejar de contarme este cuento, simplemente. Acá viene la parte más difícil de entender desde la mente, la que nos va a costar un poco, pero es la clave. Es donde empezamos a pasar de la dualidad a la unidad. Me van a explicar que el otro no existe, y que el otro es mi espejo, y que yo con mis vibraciones he creado mi vida. Es decir, todo lo que estoy viviendo lo he creado yo. Yo voy a pegar un grito y voy a decir cómo voy a querer yo crear que mi marido me sea infiel. Bueno, eso es desde la mente dual, desde la mente racional, desde el consciente. Lo que vamos a empezar a entender es que hay una sombra, un inconsciente, desde el cual también creo en el sentido de crear situaciones, crear la realidad que voy viviendo, solo que como estoy en piloto automático, estoy dormido, no soy consciente de que lo estoy creando. Esto pasa en la mayoría de los casos de infertilidad, es decir, más allá de mujeres que no tengan útero porque han sido operadas por alguna circunstancia, el resto de las mujeres que son diagnosticadas con algún tipo de infertilidad, lo que sucede es que hay un programa inconsciente de no tener hijos, y la mujer conscientemente dice: lo que yo más quiero en el mundo es tener hijos, pero inconscientemente no. Acá es donde tenemos que empezar a trabajar con nosotros mismos, y nos vamos a dar cuenta de la cantidad de tiempo que perdimos
y energía en buscar afuera, cuando en realidad hay tanto que buscar y entender adentro, y cuando se entiende empieza la vida a funcionar y a fluir de otra manera. Entonces, comprendo que el otro no existe, o empiezo a comprenderlo, que es mi espejo, que no existe en tanto y en cuanto que pueda dañarme. Por supuesto que el otro es una persona y existe, pero no puede dañarme si yo no lo permito. Es decir, yo he permitido el engaño, lo he pedido desde un lugar inconsciente, he pedido ser engañada. Acá tengo que empezar a preguntarme, y mi acompañante emocional me va a guiar en esto: ¿por qué he pedido ser engañada, estafada emocionalmente? Seguramente aquí surgen los programas que se originan en la niñez o en la adolescencia. Hubo alguien que no me enseñó a valorarme, hubo alguien que me enseñó que los hombres siempre son infieles, y yo sostuve esta creencia. Cantidad de cosas. Acá se abre un panorama enorme, porque depende de la historia personal de cada uno. Estamos hablando de un esquema que más o menos le va a todos, pero después hay que rellenarlo con historias, emociones, recuerdos y sensaciones personales. Entonces esta es la parte en la que empiezo a conectar conmigo mismo. Es muy incómoda esta parte para la mente, porque a la mente no le gustan los cambios. La mente se suele comportar muy mediocre, porque la hemos apoltronado, la hemos acostumbrado a estar ahí tirada en ese lugar de confort, y no la usamos para lo que de verdad sirve la mente. Le hemos dado el control de nuestra vida a la mente, que esto es como en una gran empresa, darle el control de toda la empresa a un empleado que es muy capaz, que es muy lúcido, pero es muy capaz y lúcido en el puesto de director, no de presidente accionista. Esto es lo mismo que hacemos con la mente y el ser interior. El que debe estar al mando de nuestra vida es el ser interior, o corazón, o alma, o instinto. Y nosotros desde chiquitos, no porque queremos, sino porque así nos lo enseñan, ponemos a la mente al mando, y el ser interior lo dejamos a un costado para cada tanto. Me acuerdo que tengo un corazón, un instinto, una intuición, y decido todo desde la mente. Y lo peor es que luego quiero con la misma mente arreglar los problemas que la mente causó. Y acá se arma todo un lío. Entonces, empiezo a entender que el otro no existe, que es mi espejo, que me trae una lección. Este evento en el cual el otro me engañó, para mí es una oportunidad de descubrir en qué me vengo engañando a mí misma y desde hace cuánto tiempo. Lo cual no significa que yo pase a amar al otro y lo abrace y lo celebre. Una cosa no tiene nada que ver con la otra. Yo puedo separarme igual, puedo distanciarme igual del otro, puedo no seguir pactando un camino junto al otro, o sí. Pero más allá de eso me tengo que preguntar: ¿qué me muestra este evento donde el otro me engañó y yo pedí ser engañada desde mi inconsciente? Me va a asustar un poco al principio, porque me voy a dar cuenta entonces que cantidad de cosas que me han sucedido, que las he juzgado como cosas malas, también las he generado yo. Y si me empiezo a preguntar por qué, tal vez me da miedo. Pero este es el momento, por esto es importante tener un acompañante, para que nos marque el ritmo, nos dé calma, vayamos al pasado a buscar explicaciones, y sepamos volver del laberinto del pasado al presente y al seguir adelante. Acaba de empezar un recorrido que puede tener momentos difíciles, porque tengo que empezar a contar, a reescribir mi cuento, con datos y con eventos más cercanos a la verdad, y en muchas veces nombrar lo no nombrado, renombrar lo que estaba mal nombrado en mi historia. ¿A qué me refiero con mal nombrado? Puede ser, esto lo he escuchado muchas veces, mujeres que me dicen, bueno, tenía un tío que me quería mucho y me protegía, y yo era su sobrina preferida. Y esto ha quedado en mi cuento, en mi memoria, como el tío que me protegía y me quería mucho y yo era su preferida. Pero a la vez que hablo de este tío lloro,
por lo tanto entiendo que además de quererme y protegerme y elegirme, mi tío cada tanto abusaba de mí. Entonces tengo que reescribir, ponerle un nombre verdadero. Ya no es más en mi historia este tío que me quería mucho, me protegía y me había elegido como su favorita, sino que este tío abusaba de mí. Y renombrar es ordenar, y emocionalmente cuando ordenamos, las vibraciones responden. Y me empiezo a explicar muchas cosas. Entonces me doy cuenta que toda mi vida me conté el cuento engañoso, no porque yo sea tonta ni mala conmigo, sino porque le quedaba más cómodo a mi mente, porque contarme la verdad era muy doloroso y además era tener que hablar del tema con mi familia, porque no hay forma que yo pueda sentarme a la mesa con un tío que abusó de mí cuando era pequeña. Entonces la única forma en la que yo puedo sentarme a la mesa, llevar a mi marido, a mis hijos frente a este tío es contando el cuento un poco mentiroso. Era su preferida. Lo que sucede es que para el inconsciente ese tío es el depredador. El inconsciente no se deja engañar. Esta es una forma de aprender a engañarme a mí misma. Ya ven que es algo que se aprende desde muy chica, porque tal vez esta persona que era abusada por este tío tenía 10 años, y a los 10 años aprendió a engañarse, a mentirse, a dibujar una realidad que no es. Entonces, cuando empiezo a entender por qué he buscado inconscientemente ser engañada, me empiezo a dar cuenta que tal vez es una costumbre que he tenido siempre en diferentes momentos de mi vida, que emocionalmente me han estafado siempre porque lo aprendí desde pequeña. Darme cuenta de estos eventos puede ser muy doloroso, pero a la vez es liberador, porque a partir de aquí ya nadie podrá hacerme daño porque yo no me pondré a mí misma en el lugar de pedir ser engañada, ni de pedir ser abusada o maltratada o destratada. Es un proceso en el que hay que ir, por eso se dice a la sombra, al inconsciente. Es muy difícil ir solo al inconsciente y es más difícil aún ir solo y no quedarse perdido, estancado ahí en una angustia que es peligrosa. Por eso siempre es bueno ir de la mano de alguien que nos traiga de vuelta al presente cada vez y que haga rendir este viaje al pasado, porque solamente ir al pasado para buscar más culpables, más otros que me han dañado, entonces ahora me enojo con mi tío, me enojo con todo el mundo y me quedo ahí como víctima de todos, esto no sirve. Hay que transformar, hay que entender primero. Para entender hay que ver qué es lo que me pasó en la vida y cómo fue nombrado, cómo fue contado en mi cuento, si es que fue contado o no, o fue negado. Luego tengo que integrar este hecho, tengo que aceptar que esto me pasó y luego tengo que entender para qué. Repito, es un camino que puede tener momentos duros, pero es un camino que hay que comenzar con entusiasmo, porque pueden aparecer dones que tengo que son maravillosos y desconozco, porque como hay toda una sombra que yo no veo de mí, ahí hay un montón de explicaciones para lo malo que sucede en mi vida, pero también hay un montón de datos que me pueden ayudar para empezar a crear una vida maravillosa. Luego de pasar por momentos de toma de conciencia, es decir, de traer ciertos eventos de la sombra a la luz, hacerlos conscientes, luego de identificar determinadas creencias limitantes que yo traía, de identificar la cantidad de juicios que he ido haciendo a lo largo de mi vida porque aprendí a hacerlos,
luego de reconocer que había cantidad de cosas en mi vida que hacía porque creía que estaba bien hacerlo, porque a los demás les parecía bien, porque a los demás los iba a poner bien que yo lo hiciera, pero en realidad a mí no me gustaban, luego de entender que mi trabajo nunca me gustó o que lo que estudié no lo elegí yo, sino que era lo que se podía estudiar en ese momento o lo que mis padres me pidieron o que no estudié porque no pude y me hubiera gustado y lo postergué. Cantidad de cosas que pueden salir desde programas, desde la niñez, que me generan incluso problemas en mi salud física, hasta creencias limitantes, hasta juicios, hasta conductas dañinas para conmigo y para con los demás. Luego de toda esta revisión viene un momento de calma, porque empiezo a entender el poder que tengo, que tenía dormido dentro mío. Este momento es muy maravilloso, es lo que se suele decir iluminación. Uno siente que todo tiene sentido, que puede hacer un montón de cosas, que le queda tiempo, que cosas que consideraba perdidas, sueños muertos, los puede traer al presente y recomenzar. Cuando tomamos contacto de vuelta con esa varita mágica con la que nacimos y la tomamos y empezamos así como a revolearla jugando y empezamos a ver en el presente las consecuencias positivas que eso puede tener, es revolucionario para nuestra experiencia. Es decir, entiendo que todo lo que yo viví como triste, como malo, lo fui creando inconscientemente, con una fuerza que es indomable, pero con esa misma fuerza indomable ahora puedo crear conscientemente lo que sí quiero. Y acá empiezo a ser creador. Por eso hablamos de creación deliberada. Ahora voy a elegir lo que quiero para mi vida. Ya no depende del afuera, depende de mí. Entonces voy a empezar a vivir en un bienestar continuo, y no hablo de felicidad, de exaltación, sino en un bienestar continuo, donde cada tanto se van a presentar, por supuesto, eventos como nos pasa a todos, pero no me van a tirar al piso, porque yo voy a tener una base de bienestar. Cuando empiezo a ver estas consecuencias positivas de mi cambio, de mi toma de conciencia en mi vida presente, como empiezo a ver cómo todo se reordena, cómo todo fluye, me doy cuenta físicamente cómo trabaja este universo, donde yo empiezo a dar algo diferente y a recibir otras respuestas diferentes que me hacen bien. Y cuando me refiero a dar y recibir, estoy hablando de la vibración que ofrezco. Vengo de un lugar donde lo que ofrecía era una vibración de víctima y recibía estímulos para seguir siéndolo. Ahora voy a empezar a ofrecer una vibración de calma y voy a recibir estímulos para mantenerme en calma, y poco a poco voy a ir subiendo en la escala emocional, voy a ofrecer una vibración de alegría o de entusiasmo con algo, de amor, de respeto, de alegría en el sentido de reírme, permitirme tener reuniones donde me ría, donde ya no se hable de todo lo malo, sino se empiece a hablar de sueños, de fantasías, de cosas graciosas. Empiezo a recibir otra respuesta. De nuevo, el universo no juzga. El universo no va a decir, ay, qué bien María ahora, la vamos a felicitar porque está vibrando bien, entonces le vamos a mandar un auto 0 kilómetros de regalo. No, el universo no juzga. Todos estos regalos y penas se corresponden con nuestra mente en este planeta,
en esta experiencia física, es mental, no tiene que ver con la física de este multiuniverso en el cual está nuestro pequeño mundo. Simplemente yo estoy ofreciendo otra vibración, otra onda. Esto es como una radio, ¿sí? Yo estoy en un dial y recibo determinado programa de radio. Y yo cambio el dial, recibo otro programa de radio. Es así. Yo he cambiado desde mi interior la onda que emito, por lo tanto recibo a través de la ley de la atracción otras cosas nuevas. Y de pronto me empieza a ir mejor, se destraba el sueldo que estaba esperando, o recibo un trabajo mejor, o resulta que me despiden pero me dan un dinero que me sirve para finalmente trabajar en lo que yo quería por mi cuenta. Cambian las relaciones con mis hijos si los tengo, con mis amigos si los tengo, aparecen amigos nuevos, relaciones nuevas, más enriquecedoras, relaciones que no me hacían bien de pronto ya no están, pero todo eso tiene su explicación en mi vibración. He pasado a ser un creador consciente. Una vez que llego a ser un creador consciente no puedo volver atrás, no hay forma. Esto es lo único que hay que avisar siempre. Cuando empezamos a tomar conciencia no podemos volver atrás. Esto es como en la película Matrix. No se puede volver atrás una vez que he tomado la píldora de la conciencia. Empiezo a despertar y yo recomiendo siempre despertar, porque vivir dormidos es vivir sin poder, es vivir yendo por donde te lleva el viento y que en cualquier momento cualquiera te puede lastimar. Y es vivir creyendo que las cosas suceden por suerte, le suceden a algunos porque son buenos y a otros porque son malos, y luego cuando algo malo le sucede a alguien que creo bueno, no comprendo, no entiendo a Dios. Es decir, vivir en la dualidad, aparte de ser muy infantil, ser emocionalmente de una persona muy inmadura, es realmente una pérdida de tiempo y de energía, porque tenemos mucha más capacidad. Tenemos la capacidad de crear nuestra vida. Esto es así. Cuando empieces a vivir en creador o creadora consciente día a día y veas las consecuencias positivas, los resultados, te vas a animar más y más, a soñar cada vez más alto, a bajar los juicios. No vas a tener interés en criticar, en enjuiciar a nadie. No te va a importar tanto cómo vive el vecino, ni lo que hace tu hermano, ni lo que opina tu madre sobre tu vida, porque ya no vas a escuchar, porque tu vida va a depender de tu creación. Esta es la idea. Este despertar queda para siempre. Por supuesto que hay recaídas, hay momentos en los que sucede algo, se muere alguien que amo y tengo que atravesar un duelo, pero todo se vive desde otro lugar, porque se comprende desde otro lugar la vida, se comprende desde un lugar cuántico, de unidad. Esa es la finalidad. Espero que esto les haya servido y pueden dejar sus dudas en los comentarios o escribirme a mi correo. Hasta luego.